En Fundamentos de Matemáticas estamos viendo reglas de los signos. Hoy vamos a ver suma de números de diferente signo, comúnmente llamada resta. Si observas, aquí tenemos un punto. Eso es nada más para llevar un orden. En esta línea es un ejercicio y otro ejercicio. En esta línea, con este punto, un ejercicio y otro ejercicio. Vamos a empezar. 2 menos 1 igual a 1. No hay ningún problema. 4 menos 2 igual a 2. Hasta aquí está muy sencillo. Aquí empezamos un poquito de problemas porque el primer número es negativo. Y si tú observas, el número más grande es negativo. Bueno, pero vamos a empezar a resolverlo. Primero observa, tienes dos signos, un negativo y un positivo. Eso quiere decir que es una resta. Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Por el momento vamos a olvidarnos de los signos. Al número más grande le vas a restar al más pequeño. 2 menos 1, 1. Te faltaría identificar qué signo le corresponde al resultado. Para eso buscas cuál es el número más grande. En este caso es el 2. ¿Qué signo tiene menos? Entonces el signo del número más grande es el que vas a anotar en tu resultado. Si aquí en el 2 tienes menos, entonces sería menos. Entonces menos 2 más 1 igual a menos 1. Este caso es igual. 4 menos 2, 2. ¿Cuál es el número más grande? El 4. ¿Qué signo tiene menos? Este menos va aquí. Entonces menos 4 más 2 igual a menos 2. Vamos a ver otros ejercicios. Este está un poquito más largo. Si observas, tenemos dos positivos y un negativo. Vamos a sumar primero los positivos. 3 más 2, 5. Bajamos el menos 1. 5 menos 1, 4. Esto lo puedes resolver de corridito. 3 más 2, 5 menos 1 igual a 4. No hay mayor problema. Aquí empezamos con números negativos. Entonces vamos a sumar primero los negativos. 3 más 2, 5. Como los dos son negativos, da negativo. Y bajamos el 1 positivo. Seguimos teniendo signos diferentes, por lo tanto es una resta. 5 menos 1, 4. ¿Cuál es el número más grande? 5. ¿Qué signo tiene menos? Entonces este menos corresponde aquí. Entonces menos 5 más 1 igual a menos 4. Este está un poquito más largo. Aquí tenemos números positivos y números negativos. Pero vamos a sumar números con signos iguales. Vamos a sumar positivos. 6 más 8, 14. Positivo, positivo es positivo. Números negativos, vamos a sumarlos. 3 más 2, 5. Como son negativos, da negativo. 14 menos 5 igual a 9. Ahora aquí tenemos dos negativos y dos positivos. Vamos a sumar los negativos. Menos 6 y menos 8, menos 14. Aquí tenemos positivos. 3 más 2, 5. Como son negativos, da negativo. Como son positivos, da positivo. Ahora, 14 menos 5 igual a 9. El 14, que es el número más grande, tiene negativo. Por lo tanto, corresponde el signo. Vamos a analizar este para que veas que cumple con la misma regla. 14 menos 5, 9. ¿Cuál es el número más grande? 14. ¿Qué signo tiene más? Entonces este signo le corresponde al 9, que es 9 positivo. Recuerda que si no tiene signo es que es positivo. Vamos a hacer estos dos últimos. Como observas, tenemos como los signos salteados. Por esto vamos a sumar primero los positivos. 7 más 4, 11 más 5, 16. Si tú observas, marqué los positivos para que sea más fácil hacer las sumas. Ahora vamos a sumar negativos. 3 y 1, 4. Como son negativos, da negativo. 16 menos 4 igual a 12. Vamos con el último. Aquí tengo negativo. Entonces voy a marcar los negativos. Menos 7, menos 4 y menos 5. 7 y 4, 11. Y 5, 16. Como todos son negativos, da negativo. Ahora los positivos, 3 y 1, 4. Como son positivos, da positivo. Igual observas, tenemos diferentes signos, por lo tanto es resta. 16 menos 4, 12.
¿Cuál es el número más grande? El 16. ¿Qué signo tiene? Menos. Por lo tanto, este signo es el que corresponde a tu resultado. En conclusión, menos 16 más 4 igual a menos 12. Espero no te queden dudas. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Cualquier duda, déjame un comentario. Espero te suscribas a mi canal. Hasta la vista. Bye.